Bien, en la semana número 6 vamos a observar sobre las corrientes epistemológicas. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a las formas de cómo el ser humano empieza a conocer, ¿no? Sobre las formas del conocimiento. Y en este caso vamos solamente a leer dos corrientes, como son el objetivismo y el subjetivismo. Para darle en forma de resumen, ¿qué es el objetivismo? Bueno, el objetivismo simplemente, ¿qué describe aquí? Describe que la verdad que se llega a conocer de forma objetiva es independiente del sujeto que la percibe, o sea que la verdad ya es independiente, no depende de la persona que está percibiendo, sino que la verdad es una sola para todos, o sea que el objeto, o sea lo que se encuentra delante de nosotros se llama objeto, ¿no? Entonces eso es uno solo para todos, o sea no hay otra verdad, es una verdad para todos, eso nos dice el objetivismo porque algo que existe, eso es, y todas las personas percibimos lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora vemos la otra postura en cuanto a la corriente epistemológica del subjetivismo. ¿Qué nos dice en cambio del subjetivismo? Este en cambio es contrario al objetivismo. ¿A qué se refiere el subjetivismo? Aquí nos dice que en cambio la comprensión de la realidad depende del sujeto que aprende, de sus condiciones particulares y previas al proceso del conocimiento, su cultura, su educación, sus sistemas de creencias y todas las cuales intervienen en la recreación que haga el objeto en su mente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que el subjetivismo, en cambio, todas las personas conocen algo de acuerdo a cómo perciben. Prácticamente quiere decir de acuerdo a cómo lo analizan, a cómo ellos le dan un significado a las cosas. Por ejemplo, está algo delante de nosotros y nosotros empezamos a percibirlo, pero eso lo puede hacerlo diferente a otra persona. Quizás otra persona, en cambio, ve un objeto de distinta manera. Este es el subjetivismo que va a depender mucho de la cultura, de la creencia, ¿cierto? Y de la recreación que se da en la mente del ser humano. El subjetivismo tiene también una corriente acerca del subjetivismo radical. ¿A qué se refiere con el subjetivismo radical? Aquí en cambio nos dice que afirma que las cosas no existen, si no son percibidas, tal como pensaba Berkeley en Berkeley, ¿no? Un filósofo finlandés. ¿Qué nos decía aquí? Nos decía que la realidad objetiva simplemente no existe si no hay un sujeto que la esté percibiendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea que prácticamente el objeto que se encuentra delante de nosotros no puede existir si es que no hay un sujeto, o sea, la persona, nosotros que lo estemos percibiendo, lo estemos observando, analizando y asimilando de acuerdo a nuestra postura, ¿no? Eso nos dice en cambio el subjetivismo radical. Bien, esto es en cuanto a filosofía de la semana número 6. Como pueden observar, tenemos una lectura del objetivismo, del subjetivismo radical, ¿sí? Y aquí tenemos un pequeño párrafo acerca del solipsismo, ¿sí? Que es una parte más extrema del subjetivismo. Y de la actividad nos dice pues que no tenemos que realizar nada, sino simplemente leer para ir comprendiendo poco a poco esto de las corrientes epistemológicas. En otras clases vamos a ir observando más corrientes epistemológicas, vamos a ir poco a poco entonces.